Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Salazar y para mí es un privilegio compartir contigo la palabra de Dios. He titulado el nombre de este mensaje, Él es nuestra Pascua. Y quiero que podamos abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 17 y 30. Pero antes de poder leerla, vamos a orar y pedir que el Señor pueda preparar nuestro corazón y que podamos juntos estudiar su palabra. Padre, te damos gracias porque tenemos esta oportunidad de poder abrir tu palabra, Señor, una vez más. Háblanos y si hay alguien aquí que todavía no te conoce, que tú puedas tocar su corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el mundo cristiano, podemos llamarle así, se celebra esta fiesta de la Pascua. Esta fiesta tiene su origen en el pueblo de Israel, especialmente en aquel evento en el cual Israel fue liberado de su opresor, de Egipto, después de 400 años. Así que la Pascua es una hermosa ilustración de la redención efectuada por Jesucristo en el Calvario. Podemos encontrarlo en Éxodo capítulo 12. La Pascua o Pesaj, que significa paso largo, era justamente el cordero que se ofrecía, era el evento de la liberación, como también esa fiesta en general que había sido instituida por Dios. Dios había mandado que cada familia escogiera un cordero por familia. Este cordero tenía que ser perfecto, podía ser una oveja o un cabrito de un año. No tenía que tener ningún defecto y era guardado hasta el día 14 del primer mes judío. No es el mismo calendario que nosotros en Occidente tenemos. El primer mes judío era el mes de Abib, que significa espiga o mazorca. Y el nombre babilonio de este primer mes también es Nisan. Ahora, el cordero debía ser inmolado el día 14, más o menos a las 2 tardes. Aquí los comentaristas nos dicen que podría ser o a las 3 de la tarde o a las 6 de la tarde. La sangre del cordero era derramada. En un primer momento se guardó para poder pintar o ponerla sobre los dinteles y los postes de las casas, ¿verdad? Y el cuerpo del animal era asado completamente y la familia debía participar de ese cordero, toda la familia. Ahora, ese día también comenzaba esta fiesta de los panes sin levadura. Ese mismo día el Señor les había pedido que ellos hicieran panes sin levadura y que también comieran hierbas amargas. Ese pan, el ácimo, el matzás, que era el símbolo que representaba la salida repentina y rápida de Egipto. Esa se comía con estas hierbas amargas como la escarola, achicoria o la ortiga. Ahora, en los tiempos de Jesús se seguía esta misma tradición. Se sacrificaba el cordero en el templo, se acompañaba con una pieza de pan sin levadura hecho solo con harina y agua. Se colocaban hierbas amargas como la maror, que esta hierba era sumergida en vinagre, o las jarosés, que era una mezcla de manzana, de nueces, canela y vino. Ahora, el vino es muy importante. Se tomaban 4 copas y se tomaba en una sola vasija. En conjunto con el pan, que era una sola pieza, representaba también la unidad del pueblo de Israel. Ahora, además de esta comida, en esa celebración se contaba la historia de la liberación de Israel de Egipto. Esta era conocida como la Hagadah. Este nombre significa decir, que era obviamente la historia triunfal de Israel sobre Egipto. Al finalizar esta celebración, se cantaban los salmos del Jalel, y estos eran cantados en una oración de acción de gracia y de alabanza a Dios, porque Dios los había liberado. Ahora, el Señor Jesús está celebrando esta Pascua, esta última Pascua, con sus discípulos. Así que vamos a centrarnos en este escenario.
en esa última cena. Y vamos a ver 3 declaraciones que el Señor Jesús les hace a sus discípulos. ¿Qué tan importantes serán estas declaraciones? Vamos a ir al versículo 17 del capítulo 26 del libro de Mateo. Y dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. En este primer relato vamos a encontrar al Señor Jesús y a sus discípulos en un momento donde Él les va a declarar algo que ya venía descubriéndoles, hablándoles acerca de su muerte. Ellos estaban escuchando que el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Rey prometido, iba a morir. Esto era una noticia que todavía no lo habían digerido, que todavía no lo habían entendido. Estaban contentos celebrando la Pascua. Era un momento importante. Y en ese momento importante, el maestro les dice que el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Sabes, nuestro Señor nació para morir. Y solo Dios sabe los tiempos, la hora en que el Hijo de Dios sería llevado a la cruz. Ahora, cuando Él dice mi tiempo está cerca, esta palabra se traduce como kairos en el griego y está hablando acerca del momento oportuno, está hablando del momento adecuado, está hablando del tiempo favorable. Esta palabra kairos también puede ser traducida como la hora señalada. La hora señalada ¿por quién? Por Dios, desde la eternidad. Ahora, Jesús les declara a sus discípulos que va a morir, pero también les declara que ese momento ha llegado, la hora señalada por su Padre. Así que esta es la primera declaración que encontramos aquí de parte del Señor Jesús en la Pascua. Ahora, me impacta saber que Dios no solo envió a su Hijo a este mundo, que el Hijo se ofreció voluntariamente y se hizo carne, sino que también Dios señaló la hora que su Hijo entregaría su vida en rescate por todos los pecadores, y vino en la hora señalada. La segunda declaración que encontramos aquí está en el versículo 20. Dice la Escritura: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comía, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, maestro? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Qué tremendo aquí esta segunda declaración. Fíjate, el Señor están preparando la Pascua para que el Señor Jesús pueda participar de esta Pascua con sus discípulos. La primera declaración que los sacude es que el Señor les dice: mi hora está cerca, la hora señalada de su sacrificio. Pero en segundo lugar, Él les declara que alguien lo va a traicionar. Es decir, Él les va dando un detalle más de este suceso, un detalle más de estos eventos. Y sabes, algo que produce
esta declaración va a producir en todos los discípulos, obviamente una conmoción. Dice la Escritura que ellos se entristecieron en gran manera. Esta palabra entristecer se usa también para el dolor de parto de una mujer que está dando a luz. Para poder entender el impacto de esta declaración en sus discípulos. Mientras todos estaban pensando que pronto el Mesías, el Rey prometido, sería recibido por Israel, de pronto da un giro, a pesar que el Señor Jesús ya les iba declarando que Él iba a morir, que era necesario que el Hijo del Hombre venga a morir y debía ser entregado. Pero el hecho de saber que su hora había llegado, el hecho de saber que sería traicionado, trae tristeza tremenda a los discípulos. Y la reacción de ellos, obviamente, empiezan a preguntarle: ¿soy yo maestro? ¿Sabes? El Señor les declara la manera como iba a ser entregado. Y les dice que uno de los que estaban ahí lo iba a entregar. Ahora, hay una frase aquí que el Señor utiliza aquí. Él habla acerca de aquel que va a meter la mano conmigo en el plato. Él les dice: el que mete la mano conmigo en el plato. Pero déjame decirte aquí, esta frase, el que mete la mano en el plato conmigo, en realidad no les está diciendo quién es la persona que lo va a entregar. ¿Sabes por qué? Porque todas las personas, era costumbre que comieran de un plato grande. Así que todos los que estaban ahí estaban metiendo mano a ese plato. Entonces esto los incluía a todos. Por eso todos estaban preguntando: ¿soy yo maestro? Porque esta tremenda declaración estaba involucrándoles a todos. Qué tremenda esta declaración, ¿verdad? Y ahí está Judas preguntándole directamente al maestro: ¿soy yo maestro? Y el Señor Jesús respondiendo, Él le responde: tú eres, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Hay algo que me sobrecoge aquí en este escenario. Hay algo que los evangelios nos revelan. Dice la Escritura que además de eso dio otro detalle más. Y Él dijo a aquel que le diera el pan que iba a ser remojado. Este pan era el pedazo más sabroso que había en la cena. El anfitrión tomaba un pedazo de pan, tomaba la parte más sabrosa del pan y la remojaba, y esa le entregaba a los invitados, que era la muestra de su cordialidad y de su amistad. El Señor Jesús está haciendo esto con Judas. Él toma el pedazo más sabroso y se lo entrega. Y lo que le está diciendo a Judas es que él sabe lo que va a hacer, pero que él, a pesar de eso, le extiende su cordialidad, le extiende su amistad. ¿Por qué lo hace? Porque él viene a entregar su vida. La Biblia dice que nadie le quita la vida, nadie puede quitarle la vida a Dios. Él la entrega voluntariamente. Hay una tercera declaración aquí en la Escritura, y vamos a ir al versículo 26 en adelante. Y dice la Escritura: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí hay una tercera declaración que el Señor Jesús hace en la noche de la Pascua. Y Él les declara el significado de su sacrificio.
Él va a tomar estos símbolos, el pan y el vino, y le va a dar un significado. Va a relacionar estos elementos con su sacrificio vicario. Dice la Biblia que él tomó pan, y ese pan dice que la escritura que lo partió. Ahora, ¿por qué lo partió? Porque era una costumbre judía. Era una costumbre judía. Normalmente se preparaba un pan grande, podía ser de harina de cebada o harina de trigo, y ese pan grande, delgado, ¿no es cierto? Que además para los orientales el pan era algo sagrado, por eso no se cortaba, el pan se partía. Y este pan, dice el Señor Jesús, es mi cuerpo. Ahora, esto es un símbolo, porque Él estaba ahí. Por lo tanto, no está diciendo que el cuerpo, que el pan cambiaba, ¿no es cierto?, y se convertía en el cuerpo de Jesús. Lo que está diciendo es que ese pan representaba su cuerpo. Era necesario que para nosotros ser redimidos, alguien tenía que venir y entregar su vida en rescate. Y ese sustituto tenía que entregar su vida. Por eso era necesario que el Hijo de Dios se encarnara, se vistiera de humanidad y viniera a este mundo para que Él ofreciera su cuerpo para que ese cuerpo pueda ser partido por nuestros pecados, en favor nuestro y en lugar nuestro. Luego dice la Escritura que Él tomó la copa, una sola copa, en la cual todos bebían. Se bebían 4 copas en esa cena. Pero esa copa, ese vino que era tan importante, era el símbolo de su sangre. Era el símbolo del nuevo pacto, ese nuevo arreglo que Dios estaba haciendo para darle salvación al pecador. Ese nuevo pacto. Por medio del antiguo pacto nadie podía ser salvo, porque la ley nos declaraba culpables ante Dios. Pero por medio de ese nuevo pacto, que era a través del derramamiento de la sangre, ¿sabes? La Biblia estipula que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Para Dios ofrecernos su perdón, tenía que sufrir, pero también tenía que derramar su sangre en la cruz. Es por medio de la sangre de Cristo que nosotros tenemos su perdón. Así que no es tan sencillo ni tan barato como algunos dicen el hecho de ser perdonados, porque el perdón que Dios te ofrece, el perdón que Dios ofrece al pecador, le costó la sangre de su Hijo, la sangre, bendita sangre que Él derramó en el Calvario. 3 declaraciones tremendas el Señor Jesús hace esa noche de la Pascua. Él declaró la hora señalada de su muerte. Habló acerca del Kairos. Jesús muere en el tiempo señalado por el Padre. ¿Sabes? De la misma manera que Dios guió los eventos de la pasión del Rey, Él está al control de los eventos que hoy están efectuándose en el mundo. Por ejemplo, estamos viviendo una pandemia. A Dios no le ha sorprendido, pero estoy seguro que a todos los seres humanos del mundo sí nos ha sorprendido. Nadie miró al futuro y pudo prever esta situación tan tremenda que ha sacudido el mundo entero. Millones de personas se llenaron de miedo. Las economías del mundo fueron sacudidas. La seguridad donde el hombre había puesto su confianza hoy no está. El mundo está mirando con temor el futuro y se aferra a la vida, no quiere morir. Pero la gran pregunta que tú y yo debemos responder es: si muero hoy, ¿a dónde pasaré la eternidad?
Nadie tiene la vida comprada, pero hay una realidad. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. No hay justo ni a uno. La Biblia afirma que todos hemos pecado y que la humanidad está separada de Dios. Cada individuo está alejado de Dios por causa de tu pecado, por causa de su pecado. Y tú puedes reconocer esta verdad, esta realidad también en tu vida. Dios te ofrece su perdón, Dios ofrece su salvación, pero es necesario que tú reconozcas que eres pecador. Dios no solamente le declaró el día de su muerte, Jesús no solamente le declaró eso, sino también que él iba a ser traicionado. Jesús sabía quién lo iba a traicionar. ¿Sabes? Dios conoce todas las cosas. Él sabe lo que estás pensando en este momento. Él conoce tu corazón. No hay nada oculto delante de sus ojos. Nuestra vida está expuesta a aquel que tenemos que dar cuenta. Judas tuvo una gran oportunidad de arrepentirse. Jesús le extendió su amistad más sincera. De la misma forma, hoy Jesús te dice a ti que Él te ama. Por eso vino a morir en esa cruz. Judas estuvo tan cerca de Dios, cenó con Él, estaba próximo a Jesús. Pero déjame decirte, su corazón estaba muy lejos, muy lejos, muy lejos de creer en aquel que podía salvarle. En tercer lugar, él declaró el significado de su sacrificio. ¿Sabes qué significa la Pascua? ¿Sabes qué significa la Semana Santa? ¿Sabes qué significa el sacrificio de Cristo? El Hijo de Dios se hizo hombre y vino a este mundo para morir. Él es nuestra Pascua. Así como en ese entonces se escogía un cordero sin defecto y se sacrificaba por toda la familia, cuya sangre simbolizaba la liberación de Israel, de la misma manera Jesús es ese cordero pascual. Jesús es nuestro sacrificio perfecto. Él es la Pascua. Y la Pascua, déjame decirte, es una hermosa ilustración de la redención efectuada por Jesús en el Calvario. Su cuerpo fue partido por nuestros pecados. Sufrió en tu lugar y en mi lugar. Su sangre fue derramada para darnos salvación y otorgarnos su perdón. ¿Quién es Jesús para ti? Él puede ser hoy tu Pascua si tú lo recibes como tu Salvador personal. Lo único que tienes que hacer es poner tu fe en ese Cordero que murió hace más de 2000 años y murió por ti. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sabes, yo quiero invitarte que tú puedas abrirle tu corazón a Jesús. No importa de qué religión eres, no importa si has vivido una vida llena de pecado, cometiste los errores más grandes y tú dices, yo no creo que Dios me pueda perdonar. Para Dios no hay pecado grande que su gracia no pueda perdonar, pero tampoco no hay pecado pequeño, tan pequeño, que su justicia un día no condene o juzgue. Él hoy te ofrece su perdón. ¿Lo quieres recibir? Vamos a hacer una oración. Dile, Señor Jesús, yo reconozco que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por los pecadores y yo soy el primero. Reconozco mi condición, que he pecado, te he fallado, he hecho cosas malas, he hecho cosas terribles, he robado, he mentido, he pensado cosas malas, pero hoy entiendo que tú enviaste a tu Hijo a morir por mí en la cruz. Y yo creo con todo mi corazón que Él murió por mí, Él tomó mi lugar. Y hoy te pido que Jesús venga a vivir a mi corazón. Y yo te pido que me perdones, me arrepiento de todo corazón y creo que Jesús es mi Salvador. Te pido, Jesús, que entres en mi vida. Amén.
Si has hecho esta oración, si te has arrepentido y has creído en Jesús, Él puede ser hoy tu Pascua. Mi querido hermano, hoy has escuchado una vez más el Evangelio. ¿Lo estás predicando? Dios quiere que todas las personas escuchen el Evangelio, pero no lo van a escuchar si tú y yo callamos. Hoy Dios quiere que tú puedas declarar que Jesús es nuestra Pascua. Así que te invito también a hacer un compromiso con Dios para predicar el Evangelio. Señor, ayúdame a predicar a Cristo cada día de mi vida. Que Dios te bendiga.